Muy buenos días, distinguidos profesionales. Es un gusto saludarlos en este viernes y estar con ustedes compartiendo este espacio para hablar un poco con respecto a lo que es la auditoría de cumplimiento. Em, Voy a presentarles y vamos a hablar a conocer un poquito más o a reforzar lo que ustedes han estado viendo durante toda esta semana de la auditoría de cumplimiento. Vamos a platicar y para ello me permito, permítanme un segundo, por favor. Ahí estamos. Gracias, gracias. Bien, módulo 5, ejecución de la auditoría de cumplimiento. Bien, hemos visto ya en las semanas pasadas, en estos días, lo que es en sí la auditoría de cumplimiento. Vimos aspectos relacionados con respecto a los diferentes niveles de la auditoría de acuerdo a la CISAI-GT. Y vimos que dentro de las normas CISAI-GT que aplican la auditoría de cumplimiento tenemos el nivel 3, donde están los principios fundamentales de auditoría, y hablamos de la norma ISAI-GT 100, principios fundamentales de la auditoría del sector público, que compete a todos los tipos de auditoría que hay, es decir, la auditoría financiera, la auditoría de cumplimiento y la auditoría de desempeño. Son principios generales y fundamentales para las auditorías que se llevan a cabo dentro de lo que es el sector público por parte de la entidad fiscalizadora superior, que es la Contraloría General de Cuentas. Y es el trabajo que nosotros como auditores desarrollamos. Luego tenemos la norma ISAI GT 400, donde están los principios fundamentales de la auditoría de cumplimiento, sobre la cual también ya hemos estado platicando y ustedes han tenido a bien pues estudiar, repasar, conocer y profundizar en lo que es la auditoría de cumplimiento. Bien, en el nivel 4 están las directrices de auditoría que nos dan, pues, como su nombre lo dice, directrices o guías para el qué hacer de la auditoría, para la realización de nuestro trabajo ya dentro del desarrollo de la actividad de campo, ¿verdad? La norma ISAI GT 4000, normas para la auditoría de cumplimiento, establecen precisamente dentro de este nivel cuáles son las directrices que corresponden a la auditoría de cumplimiento. Todo este material de lectura y esta comprensión que corresponde al módulo también 3 fundamentales de la norma ISAI GT, pues ahí también pueden ampliar ustedes al respecto con respecto a estas normas, ¿verdad? Bien, en el nivel 3, principios fundamentales de la auditoría, la ISAI GT 100, principios fundamentales del sector público. Ahí nos habla del contenido, del propósito de la y autoridad de las ISAI GT, adaptadas por Guatemala, de la INTOSAI, que es la Organización Mundial que vela precisamente por el prestigio, la preparación y la actualización de todo lo que compete a La SAI, manifestación que las había. cuales adaptadas precisamente a cada uno de los países. El marco de referencia para la auditoría del sector público, que como platicamos, establece la naturaleza, el alcance de lo que corresponde a cada una de las auditorías que se van a llevar a cabo, y los elementos de la auditoría del sector público, que nos establece cuáles son estos elementos, ¿verdad? Y nos habla de tres tipos de elementos, ¿verdad? Y dentro de ellos se puede mencionar a lo que son las personas que realizan la auditoría, lo que son los interesados de la auditoría, ¿verdad? Y elementos de la auditoría del sector público y los principios de auditoría del sector público, ¿verdad? A nivel general, de la competencia de los 3 tipos de auditoría y dentro de ellos de la auditoría de cumplimiento. La ISAI GT 400 ya es específica, nos habla de los principios fundamentales de la auditoría de cumplimiento. Dentro de ello, pues ya vimos que se basa básicamente en lo que es la ISAI GT 100 y específicamente de esos principios, de esos fundamentos que corresponden a todas las auditorías, se toman las específicas para la ISAI GT 400, que ya son los principios fundamentales de la auditoría de cumplimiento.
Y en esto vamos a ahondar también en las directrices de la norma ISAI GT 4000, específicamente para la auditoría de cumplimiento. Dentro del nivel 3, principios fundamentales de la auditoría, la ISAI GT 400 establece los principios fundamentales de la auditoría de cumplimiento y nos habla de lo que es la introducción, lo que es el propósito y las regulaciones de estos principios dentro de lo que es la auditoría de cumplimiento y nos establece un marco un marco de alcance y de naturaleza con respecto al quehacer de esta auditoría. Esto ya lo platicamos en auditorías, perdón, en la presentación anterior y lo vimos en las semanas pasadas, ¿verdad? También aquí nos habla de lo que son los elementos de la auditoría, las regulaciones y los criterios específicos que le corresponden a este tipo de auditoría. La materia en cuestión nos habla de la materia controlada. Todo esto es lo que compete a estos principios fundamentales de la auditoría de cumplimiento. No ahondaremos en esto, lo hemos estado viendo en las semanas pasadas. También dentro de esta norma ISAI GT 400, los principios fundamentales, también podemos hablar que aquí se establecen los principios generales, nos habla del juicio, el escepticismo profesional, de la gestión y habilidad del equipo de auditoría, del riesgo de auditoría, de la materialidad, nos habla del conocimiento de la entidad fundamental en el quehacer de la auditoría. Ahí hablamos e hicimos referencia de que es vital pues que nosotros nos empapemos, nos enteremos de todo el historial de la entidad que nosotros vamos a auditar. Esto lo vimos dentro de lo que es la planificación, el conocer la entidad tanto antes, previamente, como ya cuando llegamos a la institución, familiarizarnos para poder realizar el quehacer de la auditoría. Hablábamos de que también debían de conocer al equipo de auditoría y debíamos de conocer a nosotros, a los responsables de llevar a cabo todos los procesos y procedimientos que se llevan dentro de la institución. Y en lo que es la ejecución, que es lo que nos corresponde, esto es fundamental. Recuérdense que en esa oportunidad hablamos de la importancia de la comunicación. Y esa comunicación va no solo dentro de lo que es la planeación y la familiarización, sino que también dentro de lo que es la ejecución de la auditoría. Pues nosotros tenemos que saber cuáles van a ser o quiénes van a ser, bueno, cuáles van a ser los procedimientos, los procesos, las normativas de la institución y quiénes son los responsables de llevar a cabo y de velar por la ejecución y el bien, la buena utilización precisamente de esos procedimientos, de llevar a cabo esos procedimientos. Entonces, dentro de lo que es la comunicación, precisamente en la planificación, nosotros conocimos quiénes son los responsables y no podemos perder esa línea de comunicación en el trabajo de ejecución, que es donde nosotros ya vamos a llevar a cabo el proceso de la auditoría. Bien, ejecución de la auditoría de cumplimiento según la ISAI GT 400 y su contenido. Aquí vamos a hablar de la ISAI GT 400 y vamos a hablar de la ISAI 4000. No en una forma quizás bien concreta, sino que vamos a utilizar ambas normas ISAI para que nosotros podamos hablar y platicar un poco con respecto a lo que es la ejecución. Y nos habla de la evidencia de auditoría. Bueno, hablábamos que la evidencia de auditoría es básica dentro del quehacer de nuestra profesión, ¿verdad? Lo hablamos también en lo que era la planificación, lo hablamos en la ejecución. La evidencia de la auditoría va a ser la que respaldará el resultado de la aplicación de nuestras pruebas, de nuestros procedimientos. Vamos a obtener esa evidencia a través de una solicitud formal, obviamente, donde nosotros vamos a requerir la información en los niveles que corresponda con los responsables y vamos a evaluar esa información, esa documentación, esos criterios con el propósito de poder interpretar y llevar a cabo esa evidencia y el alcance que nosotros determinamos previamente dentro de lo que fue la planificación, la evaluación de la evidencia de auditoría y la formulación de conclusiones.
¿A qué nos lleva esta evidencia? ¿A qué nos llevan los documentos? ¿A qué nos lleva a conocer y obtener todos los criterios que nosotros previamente establecimos dentro de la institución? Nos lleva a que nosotros hagamos una evaluación precisamente de el qué hacer de la institución para formular un informe, ¿sí? Y presentar nuestras conclusiones y nuestras opiniones al respecto del qué hacer, nuestras recomendaciones, producto de los hallazgos. Ese es el propósito de la evaluación de estos documentos dentro de lo que es la ejecución. Nos va a llevar a elaborar un informe, ¿verdad? Y para ello nosotros hemos trabajado la planificación y realizamos todos los procedimientos, procesos de auditoría, nuestras pruebas para nuestros alcances, de acuerdo a la naturaleza establecida por nosotros, para elaborar un informe donde vamos a plasmar precisamente ese trabajo. Dentro del nivel 4, las directrices de auditoría, el qué hacer de la auditoría, cómo lo vas a hacer, cómo se va a realizar. La norma ISAI GT 4000, normas para las auditorías de cumplimiento, es la que nos establece cómo vamos a llevar esa acción, cómo vamos a desarrollar nuestra auditoría. Y dentro de ella encontramos, dentro de su contenido, que nos establece y nos marca a través de la introducción que nos lleva a conocer cuál es el propósito de esta norma y nos habla de las tres partes de la auditoría de cumplimiento, igual que lo establece la ISAI 100, ¿verdad? Nos habla de auditoría de cumplimiento efectuada por las entidades fiscalizadoras superiores. Somos nosotros la entidad superior que debe de realizar esa evaluación, ese análisis y ese informe. El objetivo de la auditoría de cumplimiento, bueno, el objetivo de la auditoría de cumplimiento precisamente es que nosotros veamos que los criterios establecidos desde el punto de vista legal, procedimientos, procesos, políticas, tanto internas como aquellas externas que competan con la institución que nosotros estemos evaluando, se llevan a cabo, ¿verdad? Ese es el objetivo de la auditoría de cumplimiento, esa evaluación e informar el resultado de nuestro análisis. Características de encargo de seguridad. Bueno, estamos hablando de una seguridad razonable y vamos a hablar de una seguridad limitada. Encargo de elaboración de informe directo, cuál es el informe directo, el encargo de atestiguamiento, identificación de la materia controlada y el alcance. Todos estos es lo que compete a la norma ISAI 400 y a las directrices de la norma ISAI 4000. Su contenido, las exigencias generales de la auditoría de cumplimiento. La ISAI 4000 nos dice qué son las exigencias que debemos de cumplir para que nosotros podamos estar acorde a la norma 400, a la ISAI 400, donde están los principios, ¿verdad? El objetivo y ética, el riesgo de auditoría, nos habla, nos dice, nos da directrices con respecto al riesgo de auditoría, al riesgo de fraude, la selección de ámbitos significativos para el usuario o los usuarios previstos, ¿verdad? Juicio y escepticismo profesional, nos habla del control de calidad, de la documentación y de la comunicación, pero exigencias con respecto a estos aspectos que establece la ISAI 400, ¿verdad? A estas normativas, a estos principios. Muy bien. La norma ISAI GT 4000 también dentro de su contenido nos dice, dentro de las exigencias relativas al proceso de planificación de la auditoría de cumplimiento, nos habla de identificación de los usuarios previstos y la parte responsable, ¿verdad? ¿Quiénes son los responsables? Bueno, el organismo ejecutivo, las instituciones de gobierno son los encargados precisamente y responsables de llevar a cabo y desarrollar esa misión, esa visión y los objetivos establecidos dentro de la institución.
Nos habla también, bueno, y los usuarios que de las mismas instituciones son los que van a hacer uso de los resultados de esa información, el público en general, que está interesado en el quehacer de esa institución, la población que va a tener obtener los beneficios y que va a hacer uso de esos recursos, la Contraloría General de Cuentas que evaluará precisamente esa información. Somos usuarios de esa información. Definición de la materia controlada y los criterios de auditoría correspondientes. Bueno, la materia controlada es lo que nosotros vamos a ir a revisar, ¿verdad? Donde se establece el marco de referencia, el alcance y la naturaleza del trabajo que vamos a realizar nosotros los auditores. Determinación de los niveles de seguridad, bueno, la seguridad razonable, la seguridad limitada, que también vamos a platicar de ella ya en su momento. La determinación de la materialidad, hablábamos de la materialidad, también ya lo establecimos qué era y cuál era el propósito de esa materialidad, que sobre todo lo que busca es que nuestra opinión o nuestras conclusiones abarquen o sean razonables con respecto o no, con respecto al impacto que pueda tener el quehacer de la institución, de acuerdo a las pruebas que nosotros realicemos. ¿Cómo va a impactar o no el cumplimiento de esas pruebas que realicemos en los objetivos de la institución? El conocimiento de la entidad, que es básico, las estrategias que nosotros debemos de tener. También nos habla de exigencias relativas a la aplicación de los procedimientos de auditoría, qué tipo de procedimientos, qué exigencias hay o qué tenemos de cumplir para estar acorde con la norma, ¿verdad? Nos habla de muestreo de auditoría y exigencias relativas a la elaboración de informes que, producto del quehacer de esta ejecución, se va a plasmar en el informe de auditoría. Muy bien. Ejecución de la auditoría según el contenido de la ISAI 4000, exigencias relativas a la aplicación de los procedimientos de auditoría para la obtención de la evidencia de auditoría. La evidencia para la comprobación, precisamente, y verificación del cumplimiento de esos criterios. Evidencia de auditoría suficiente y apropiada. Cuando estamos hablando de la suficiencia, estamos hablando de la cantidad, ¿verdad? Dentro de la cantidad de esta evidencia que nosotros vamos a obtener para poder sustentar nuestra opinión, para poder evaluarla y dar una opinión con respecto al quehacer de la institución. Dentro de ello tenemos el muestreo de auditoría. Dentro del muestreo de auditoría, pues ya sabemos nosotros que esto va acorde a la naturaleza y al alcance. Se planifica, se establece cuáles van a ser esos parámetros del muestreo, qué tipo de muestreo nosotros vamos a utilizar para ejecutar nuestra auditoría y poder comprobar esas aseveraciones que tenemos que tomar en cuenta que se cumplen dentro del quehacer de la institución. Exigencias relativas a la evaluación de la evidencia de auditoría y la formulación de conclusiones. Debemos de dar conclusiones. El muestreo nos permite que nosotros podamos obtener la evidencia que nos lleva a esas conclusiones. Exigencias relativas a la elaboración de informes. Bueno, cuando estamos hablando de los informes, estamos hablando de la estructura del informe a través de un encargo de elaboración de un informe directo o un encargo de atestiguamiento. De lo que vamos a platicar, podemos decir que la definición de la materia controlada, estamos hablando de que se lleva a través de la norma constitucional que establece cuáles son las regulaciones y normativas o el que escoge la entidad fiscalizadora superior cuando realiza su auditoría, cuando lleva a cabo la auditoría, ¿verdad? El encargo de seguridad, que es el encargo del informe directo, y el encargo de atestiguamiento. Nosotros tenemos el encargo directo y cuando nosotros vamos a realizar una auditoría específica, nosotros somos los que vamos a establecer cuál va a ser la materia controlada, y el encargo de atestiguamiento cuando nos presenta la institución la información y nosotros tenemos que precisamente evaluar esa información y vemos que nuestra ejecución esté de acuerdo a lo que nos están dando, nos están presentando. Esto difiere según quién lo elabora.
El auditor es el responsable de obtener la información y mide la evaluación de la materia controlada de acuerdo a estos criterios, de acuerdo a la naturaleza, de acuerdo al alcance. La obtención de la medición, evaluación y presentación de esta materia controlada, tenemos los informes directos del auditor y el encargo de atestiguamiento, donde la parte responsable es la institución. De todo esto vamos a hablar y vamos a ahondar cuando nos corresponda la parte de la elaboración del informe. Ejecución de la auditoría, evidencia de auditoría. Recopilar evidencia de auditoría suficiente y apropiada, pertinente, que sea relevante, que esté en relación a lo que es la materia controlada, la materia que nosotros vamos a evaluar, ¿verdad? Que sea suficiente como para que sustente nuestra opinión. Eso es lo que buscamos cuando nosotros estamos solicitando y requiriendo toda la evidencia para realizar nuestro trabajo de auditoría. La suficiencia dice que es una medida de cantidad de la evidencia y esta se tiene que tener tiene que ser acorde a el trabajo que nosotros vamos a realizar para que podamos dar una seguridad razonable o limitada con respecto al trabajo que nosotros estamos realizando, ¿verdad? Se relaciona con la calidad de la evidencia, la relevancia, que esté acorde a lo que nosotros estamos buscando, que sea pertinente a al objetivo de la auditoría y al objetivo de la institución, que sea válida, ¿verdad? Que exista documentación, que se pueda verificar. Recuérdense que lo que se puede medir y se puede cuantificar, también se puede verificar y se puede opinar al respecto. La confiabilidad debe de ser fiable y ahí entra en juego lo que es la naturaleza precisamente de estas pruebas, ¿verdad? ¿Qué tan fiable es? De dónde proviene la información. La cantidad de la evidencia requerida depende del riesgo de auditoría. En todo el quehacer de la vida y no digamos de la auditoría y de las instituciones en su desempeño, existe la probabilidad que un evento no se lleve a cabo de la forma adecuada, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de identificar, debemos de cuantificar y debemos de evaluar y dar conclusiones o recomendaciones para minimizar o disipar lo que corresponde a ese riesgo o bien cómo se va a manejar, si existe y si es inherente a el tipo de procedimiento, de proceso que se está realizando dentro de la institución, cómo es que la institución maneja ese riesgo para, para que no afecte precisamente el resultado de las operaciones y al informe que nos presentan, ¿verdad? Dice, mientras más grande sea el riesgo, es probable que se requiera más evidencia. Y de la calidad de la misma, mientras mayor sea la calidad, menor evidencia se requerirá. Bien, tenemos que evaluar la cantidad y la calidad. Esto tiene que ver mucho con la planificación, con lo que es el alcance de la auditoría. Una vez ya determinado cuál va a ser el alcance y habiendo tomado en cuenta estos elementos o estas consideraciones con respecto a lo que es la evidencia de la auditoría, con respecto a la suficiencia y a la cantidad, entonces nosotros ya entramos a nuestras pruebas de auditoría, ¿verdad? A pedir la documentación y a cumplir con los alcances establecidos. Siempre dentro de la evidencia de auditoría, la suficiencia y pertinencia, que hablamos de la cantidad y que estén relacionados y que sean fiables y válidos los documentos o los procesos o las políticas o las normativas que se están utilizando. Se debe de considerar tanto la relevancia como la confiabilidad de la información que se utilizará como evidencia de auditoría. Hay que tomar en cuenta este tipo de aspectos para que nosotros establezcamos ese alcance y cumplamos con él, ¿verdad? Y veamos cuál es la naturaleza también de las pruebas de auditoría que nosotros vamos a realizar. Los procedimientos de la auditoría deben de ser apropiados de acuerdo con las circunstancias de la auditoría y adaptarse para poder obtener esa evidencia suficiente. Bueno, existen un sinfín, una serie de procedimientos, procesos que nosotros podemos ejecutar dentro de nuestra auditoría, dentro de nuestras pruebas. Pues nosotros debemos de escoger de aquellas
que podemos adaptar a las circunstancias del trabajo. Lo que sí es que debe de estar bien sustentada por esa evidencia, y esa evidencia debe de quedar plasmada dentro de los que son nuestros papeles de trabajo de auditoría. Recuérdense que nosotros tenemos guías también con respecto a cómo vamos a documentar y cómo vamos a referenciar esa documentación, ¿verdad? ¿Cómo la vamos a solicitar? ¿A través de un oficio? ¿Cómo la vamos a entregar a través de un oficio? ¿Qué tipo de documentación vamos a requerir? ¿A quién le vamos a pedir esa documentación? Y el trabajo que vamos a realizar a través de las pruebas que nosotros como auditores hemos aprendido en nuestra profesión y en nuestro quehacer día a día de nuestra labor como auditores. El auditor se enfocará en la evidencia cuantitativa o cualitativa, la cantidad o la calidad, ambas combinadas hacen precisamente que el trabajo se pueda sustentar y se pueda evidenciar lo que nosotros vamos a plasmar en nuestro informe. Recuérdense que tenemos nuestros papeles de trabajo donde tenemos toda la información que nosotros hemos recabado en la ejecución de la auditoría. Vamos a tener un informe, y este informe y nuestras conclusiones y recomendaciones tienen que estar sustentados por esa documentación que se obtiene y el trabajo, las pruebas y los procedimientos de auditoría que nosotros realizamos dentro de nuestra fase de ejecución. La evaluación de la evidencia de auditoría y la formulación de conclusiones. Esta evidencia de auditoría debe de ser suficiente, pertinente, o sea, apropiada, ¿verdad? Para que nosotros podamos formular las conclusiones, para que nosotros podamos documentar aquellos hallazgos que en el quehacer de la auditoría nosotros establezcamos que no cumplen, deficiencias que no cumplen precisamente con las regulaciones, las políticas, los manuales, los procedimientos establecidos para la institución, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener una evidencia suficiente y apropiada y pertinente para poder sustentar nuestros hallazgos, el efecto de estos hallazgos, las recomendaciones que nosotros como entidad o como auditores de entidad fiscalizadora superior va a emitirse para corregir o para documentar si la institución ha realizado la auditoría y ha realizado haya logrado las metas y objetivos como estaban establecidos, ¿verdad? Cómo se esperaba de acuerdo a la planificación de la institución. Considerar la materialidad y revisar la evidencia que respalde o contradiga el informe para llegar a una conclusión o emitir un dictamen. La materialidad. Tenemos que ver el efecto que tiene la cantidad de deficiencias que nosotros podamos encontrar para que nosotros podamos evaluar el impacto en el informe y en las conclusiones, en las recomendaciones y en la opinión de auditoría que se emita, ¿verdad? Evaluar si la evidencia obtenida es suficiente y apropiada, como para reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptable bajo y para poder convencer también a un experto en auditoría del trabajo que nosotros realizamos. Recuérdense que esto es parte de lo que nosotros tenemos que hacer en el control de calidad, ¿verdad? Hablábamos también en la planificación que nuestro trabajo debe de convencer a un experto, y los expertos son precisamente los que van a evaluar también esa calidad de la auditoría, ¿verdad? Ver si nosotros logramos el objetivo, se logró el propósito de la auditoría de cumplimiento. Exigencias relativas a la aplicación de los procedimientos de auditoría para la obtención de la evidencia de auditoría. Evidencia de auditoría suficiente y apropiada. Bien, ya hablamos de la suficiencia, hablamos de la pertinencia con respecto a el qué hacer en la ejecución, en la calidad del trabajo y en la documentación que vamos a solicitar y a requerir, ¿verdad? Es base para que nosotros logremos realizar nuestro trabajo. La evidencia de auditoría suficiente y apropiada, bien, es siempre parte del mismo
del mismo quehacer de la auditoría y nos dice que la evidencia de auditoría se obtiene utilizando un abanico de métodos como la observación, la inspección, la indagación, la confirmación, la circularización, las pruebas que realizamos sin previo aviso también, pruebas de controles, clave, los procedimientos analíticos, las pruebas que nosotros llevemos a cabo con respecto a los sistemas informáticos que se realizan. Todo este tipo de pruebas lo tenemos, la aplicamos, mejor dicho, la aplicamos en lo que son los documentos que sirven, los procesos y los procedimientos que sirven para la ejecución del quehacer de la institución. Entonces nosotros realizamos estas observaciones, estas pruebas, esta inspección, esta indagación, los procedimientos sustantivos, los procedimientos analíticos para evaluar durante la ejecución si los procesos, procedimientos, objetivos y se cumplió con la programación, la planificación de acuerdo a lo establecido por la institución en sus metas y en sus objetivos, en sus plazos, ¿verdad? Y en la oportunidad de sus resultados. Y el muestreo de auditoría, cuando hablamos del muestreo de auditoría, bueno, nosotros no realizamos precisamente una auditoría al 100%. Nosotros hacemos muestreos sobre el universo que establecemos de acuerdo a nuestro alcance. El muestreo nos sirve para que nosotros podamos evaluar durante la ejecución ese cumplimiento a la normativa, ¿verdad? Ese quehacer de la auditoría. Muy bien, tanto con los criterios internos como los criterios externos que afecten a la institución. Bueno, el muestreo, pues tenemos el muestreo estadístico, que nosotros lo podemos utilizar para ver los parámetros a evaluar. Todo esto es para que nosotros podamos sustentar y tener evidencia suficiente y competente para emitir nuestra opinión, ¿verdad? Al diseñar la muestra de auditoría, el auditor debe tener en cuenta el propósito y el procedimiento de auditoría y las características de la población en la que se extrae la muestra. Bien, no necesariamente puede ser un muestreo estadístico, también nosotros podemos, del universo que vamos a evaluar, determinar algunos aspectos que van más allá del muestreo estadístico, que se considera que va a afectar la evaluación y el trabajo de auditoría, ¿verdad? Tenemos que regirnos necesariamente a un muestreo estadístico si nosotros encontramos que existen partidas o criterios que van más allá de un muestreo estadístico, ¿verdad? El auditor debe comparar la evidencia de auditoría obtenida con los criterios. Vamos a tener alcances, vamos a tener parámetros de comparación y obviamente el muestreo tiene que ser comparado, ¿verdad? Para tener un marco de referencia para poder evaluar precisamente el resultado producto del muestreo aplicado en las pruebas que realicemos. A partir de los muestreos de auditoría y la evaluación, dice, a partir de los hallazgos de auditoría y la materialidad del auditor debe extraer una conclusión sobre si la materia controlada es en todos sus aspectos significativos conforme a los criterios aplicables. Bien, tenemos el alcance, tenemos la naturaleza, establecimos la materialidad. Nuestras pruebas de auditoría durante la ejecución están precisamente a la verificación de los objetivos, de los criterios de la institución, ¿verdad? De los criterios normativos, de los aspectos de tipo legal, las políticas, los manuales, las atribuciones, la salvaguarda también de lo que corresponde a los activos que le pertenecen a la empresa, bueno, que pertenecen al erario de la nación, ¿verdad? Pero que los maneja la empresa como parte del sistema de gobierno, del gobierno. Entonces, nosotros debemos de tener ese cuidado cuando realizamos nuestra auditoría, ¿verdad? Porque de acuerdo a esa materialidad vamos a dar una
opinión, vamos a tener conclusiones, podemos determinar deficiencias, emitir notas de auditoría o bien los hallazgos, ¿verdad? Donde que van a estar sustentados o se sustentan producto de esa evidencia y del trabajo realizado y de las comparaciones que nosotros hayamos realizado. Y ahí van las conclusiones, ahí va el efecto que puede tener las deficiencias y las recomendaciones que nosotros como auditores emitimos. El auditor debe comunicar el nivel de seguridad proporcionado de manera transparente. Sí, hay que dar a conocer como producto de ese trabajo esta seguridad que vamos a hablar en lo que va a ser nuestro informe de auditoría. Cuando pasemos a la comunicación y hablemos de los hallazgos, hablemos del informe de auditoría, vamos a ahondar un poco más en una serie de aspectos que hemos tocado durante la ejecución, porque se van a reflejar en el informe, pero que vamos a ahondar más cuando ya veamos esa fase, ¿verdad? La comunicación de resultados y, bueno, y también parte del seguimiento, ¿verdad? Muy bien. El elemento del informe de auditoría de cumplimiento. Cuando nosotros hablamos de llevar a cabo una auditoría de cumplimiento o cualquier tipo de auditoría, realizamos nuestras pruebas de auditoría, nosotros debemos de dar o elaborar un informe, ¿verdad? Donde no solo damos a conocer cómo es la institución, las características de la institución, sino que también cuál fue el trabajo realizado, ¿verdad? Y cuáles fueron en el caso de la auditoría de cumplimiento, cuáles fueron las normativas, los procedimientos, las políticas de la institución, los acuerdos y todo lo que compete a la institución, tanto interno como externo, que es de la auditoría y que tiene que reflejarse dentro del informe que se va a presentar. Entonces, estos elementos del informe de auditoría de cumplimiento son producto precisamente de la planificación, producto de la ejecución, son el resultado del trabajo realizado por los auditores, ¿verdad? Por nosotros los auditores de la entidad fiscalizadora superior, ¿verdad? Hacia una institución de gobierno, del sector público. Bien, el informe es la parte que vendrá más adelante y vamos a ver todo lo que ustedes están viendo ahorita en la pantalla, que es el resultado precisamente del trabajo realizado. Ahí va el informe, lo vamos a identificar, lo vamos a ejecutar y llevar a cabo de acuerdo a todo lo que está dentro de lo que ven ustedes ahorita en la presentación. Pero vamos a ahondar en él en el siguiente módulo, ¿verdad? Entonces, nuestra práctica con respecto a la auditoría de cumplimiento queda acá, ¿verdad? Estamos finalizando esta plática de la auditoría de cumplimiento